Bueno, el tema del dengue ha tomado dimensiones insospechadas en el país. Hay la posición del Ministerio de Salud Pública que dice que hay unos ocho personas que han muerto como consecuencia, 11, como consecuencia del dengue. Hay sectores que, entre ellos sectores de la clase médica, que dicen que eso es muy por encima de la cifra que señala el Ministerio de Salud Pública. El año pasado murieron 138 personas. Bueno, entonces, como tenemos una muy querida doctora de Santiago, tenía que ser santiaguera, que siempre colabora con nosotros cada vez que le solicitamos sus opiniones. Hemos hecho contacto con ella. Ya ustedes la conocen porque ella es parte de este programa. La doctora Margarita Santana, infectólogo pediatra, está con nosotros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy agradecido como siempre del apoyo que nos ofrece. Aquí por cabeza dura. Siempre a la orden. Doctora, ¿cuál es la situación del dengue en la República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas con relación a la situación del dengue en el país? Me da mucha lástima que hayan tantas opiniones encontradas cuando conocemos tanto de esta enfermedad. Mira, lo primero es que tenemos que entender que esta es una enfermedad que tiene un comportamiento bianual, trianual y hasta cada 5 años. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay un sinnúmero de personas que durante ese tiempo no se exponen a ningún virus. Entonces, cuando viene y le afecta a uno de los serotipos que circulan, le puede dar con mayor agresividad. Y ahora principalmente tenemos la circulación del serotipo 3 que tenía un largo tiempo que no circulaba, lo que hace que al estar presente sus manifestaciones clínicas sean mucho más agresivas. Y en ese sentido, como cuando hay personas que no se han expuesto, hay más personas que no se han expuesto en los últimos años, entonces tenemos una incidencia mayor de casos. Eso lo hemos visto en el 2010, lo vimos en el 2015, lo vimos en el 2019 y ahora había de esperarse que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede de mi punto de vista? Bueno, me da también mucha lástima cuando oigo hablar en las medios de comunicación, porque de esto habla todo el mundo. Como tal, usted lo ha dicho, no nos ponemos de acuerdo. Sí. Y hablan mucho de lo que es la fumigación. Señores, la fumigación es efectiva para nosotros poder controlar esta situación. ¿Y por qué no es efectiva? Porque usted mata el mosquito adulto, pero el que se está criando en ese reservorio de aguas limpias, entonces en 3 o 4 días o en una semana ya va a ser adulto y eso es insostenible. Además de que el virus ya está creando, el mosquito ya está creando resistencia contra a los insecticidas, además de que el que cuando van a fumigar no penetran a las casas, donde es en los rincones de la casa que el mosquito vive. Por eso se dice que este es un mosquito exigente, que es un mosquito con parón. Sí. ¿Dónde está la solución de este problema? Bueno, lo primero es nosotros antecedernos a los procesos. Si sabemos que cada 5 años tenemos estos problemas, más aún si vimos que pasó un ciclón que dejó bastante lluvia. Entonces, vamos a prepararnos antes, vamos a hablar de campaña de promoción para la salud durante todo un año, no solo cuando está el problema, pero esto nada más no es de autoridades, esto es de la junta de vecinos, esto es de los clubes, de ciudadanía, esto es de la familia, esto es de los ayuntamientos, esto es unirnos todo contra el dengue. Mientras no se haga de esa manera, nosotros vamos a tener fracaso con pacientes con dengue. Yo recuerdo en una de esas epidemias que han pasado, que hubo una vez que nos hundimos todos, los ayuntamientos, el ministerio, la población, y dio resultado. Usted veía a la gente en la calle hablando del dengue, cloro untado y tanque tapado, y eso llegó. Entonces, hace tiempo que en eso es que debiéramos de estar. Porque mientras tanto, uno solo que se muera, no es cuántos se mueran, es que uno solo no debe de morir, porque países con menos, bueno, países con menos ricos o con menos poder, Recursos. tienen una incidencia
igual que nosotros, pero lamentablemente ellos están más organizados que nosotros. Ahora, le puedo poner el ejemplo de El Salvador. Doctora, Ajá. yo me pregunto, ¿cómo es posible que un ministerio encabezado por un hombre de la experiencia, la preparación, la calidad profesional, la gerencia, como el doctor Daniel Rivera, no esté manejando junto con el gobierno todo esta situación de otro modo? Porque no es discutir si son 10 muertos, como usted dice, ninguno debería morir. Pero siendo esta una enfermedad endémica, que como usted bien señala, ocurre cada cierto tiempo, con cierta fuerza, ya tenemos experiencia, conocimiento, porque es una enfermedad endémica. ¿Por qué se ha manejado, yo creo que con tanta torpeza, un subregistro de todo aquello y decir una cosa hoy, otra mañana, o entablar una discusión con los medios de comunicación, etcétera? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que tal vez la comunicación no llega. Otra vez el tema de la comunicación. Y por eso el presidente de la República tiene que asumir el error de los ministros, todos. Bueno, pero mira, Juan TH, lo más importante, yo pienso que en este momento, que es un momento, si se puede decir, un poco difícil. Difícil porque en esta región particularmente yo soy una de las personas que recibo más pacientes referidos de los pueblos y me da mucha lástima cuando oigo ese teléfono que no me dejan tranquila de personas de los pueblos queriendo mandar pacientes con dengue porque no tienen espacio, pero nosotros tampoco tenemos espacio. Oigo que en la capital es lo mismo, nos comunicamos. Mira, nosotros hemos recibido pacientes desde Punta Cana. Eso es mucho decir, cosa que no se debe, porque cuando se manda un paciente de Punta Cana en una fase crítica, ese paciente se puede morir en el camino. Cuando mandan un paciente a cualquier centro que sea, desde Puerto Plata, desde Montecristi, está en riesgo de morir si lo mandan en la fase crítica. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si usted tiene el paciente en ese tercer día, usted ve que es un paciente que se le puede escapar porque se puede complicar, porque lo grande de dengue es que hasta que no van pasando los días, yo no sé si va a complicarse o no se va a complicar, pero ya generalmente al tercer y cuarto día nosotros sabemos cuál es ese paciente. Entonces, vamos a mandarlo a tiempo, pero hay que decirle algo. Precisamente quizás por ser un serotipo que hacía tanto tiempo que no circulaba, estamos viendo mucho dengue atípico, que no es la misma presentación que estábamos viendo antes. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Pero en República Dominicana y en todos los países, porque no solamente estamos nosotros sufriendo estas consecuencias, hay muchos países de Latinoamérica que están en la misma situación, países caribeños como Brasil, como Costa Rica. Lo único que aquellos tienen una estructura diferente. Entonces, cada vez que hay un paciente febril en este país, debemos de pensar en la posibilidad de dengue y ese es el paciente que debemos de orientar. Ese es el paciente que le debemos de decir las cosas claras a los padres para que ellos sepan cuáles son esos momentos que tienen que salir al médico. Una de las discusiones que he oído es decir, es que se van todos a la emergencia. Claro que yo mejor quiero que vayan a la emergencia y no que se queden a la casa. Claro. Porque es mejor que ellos vayan a las 24 horas y yo le diga a ese paciente, mire, este niño puede estar en su casa. Lo que usted va a estar vigilante de que si le da dolor abdominal persistente, si vomita persistentemente, usted va a venir para acá de una vez. Es mejor que vayan a la emergencia y no que se queden en la casa, desde mi punto de vista. Entonces, eso es lo que yo pienso. Entonces, tenemos un brote, yo no sé a qué nivel ustedes los clasifican, pero importante de casos de dengue en el país, ¿o no? Definitivamente, porque en el boletín del ministerio, lo último que oí hablar ayer fue que tenemos más de 12,000 casos, un 83% por encima de lo que se presentó el otro año para esta misma fecha. Entonces, definitivamente tenemos aumento. Y si ustedes a oír por los medios de comunicación de gente que fallecen o de hospitales que están llenos, hemos visto que es por todas las regiones. Si hablamos del norte, si hablamos del sur, que en Azua, Oye, ahora no podemos, yo no lo puedo decir, porque para hablar de epidemia tenemos que dar datos epidemiológicos que yo no dispongo. Ya eso es diferente. Eso es diferente, pero definitivamente estamos en un aumento de casos de dengue considerable. Se ha hablado, dice Salud Pública, que hay que hacer una confirmación
de que una persona de los que se ha dicho que ha muerto por dengue, tienen que confirmar que realmente fue el dengue que lo mató. Aunque tuviera dengue, a lo mejor se murió de una cortada en el pie, digo yo, o de o de vejez, aunque tenía 42 años. Pero de algo murió y entonces tienen que determinar, antes de determinar que es dengue. Sí. Yo no sé cuál es el temor de decir que una persona murió de dengue. Bueno, mire, definitivamente para confirmar los casos hay que hacer pruebas, pero a veces resulta que yo hago la prueba antes de los 7 días y generalmente esas pruebas no son positivas hasta después de los 7 días, aunque hay otra que la podemos hacer en las primeras 72 horas. Habría que valorar cada caso. De hecho, hubo un momento en el 2015 o 2010, no recuerdo porque me ha tocado vivir varias epidemias de dengue, que cada vez que se moría un paciente de dengue se iba al lugar, venían desde el ministerio al lugar donde falleció ese paciente y se discutía la mortalidad y ahí se determinaba si era dengue o no era dengue. Pero lo cierto es que el dengue es clínico. El dengue es una enfermedad clínica que hay que confirmar con muestra de laboratorio, pero es una enfermedad clínica. Sí, lo que Y pasa... déjeme decirle que hemos avanzado bastante, porque no podemos decir que todo es malo. En la población médica, y yo le digo porque antes uno recibía a los pacientes en peores condiciones, ya los médicos estamos más preparados para tratar estos casos, ya no todo es malo. Lo que pasa también que hay que ver muchas cosas. Cuando uno está en un hospital de primer nivel, que se le complica un paciente de dengue y tiene que atender a muchas cosas más, eso es un problema. Por eso insisto y cada vez que tengo la oportunidad digo que mientras nosotros no contemos con atención primaria que habla de prevención y que le da seguimiento al paciente de los primeros síntomas, entonces nosotros vamos a tener estos Muchos problemas. niños contagiados. Sí, sí. ¿Por qué incide más en los niños? Bueno, Porque si es un mosquito que pica, ¿por qué incide más en los niños? Porque el virus tiene predilección por un sistema inmune competente y la mayoría de las veces los niños tienen buenos sistemas inmunológicos. De hecho, esos niños que tienen eso, que son bonitos, que son gorditos, que tienen un buen sistema inmunológico, esos son los más afectados. Es muy raro ver un paciente desnutrido o un paciente inmunosuprimido con un dengue, precisamente porque el virus ataca el sistema inmune. Ah, pues verdad que los mosquitos esos son parejeros, tienen hasta predilección, claro. No, hay otra cosa que tienen ellos es que la raza negra la respetan. El africano y el haitiano sufren con menos frecuencia de que la de raza mestiza y raza blanca. Oye, pero es un mosquito parejero ese. Exclusivista. Vive en las casas y por eso se dice que es un mosquito con parón. Sí. Bueno, doctora, ya usted ha sido muy explícita, no esta vez, siempre que ha conversado con nosotros sobre ese tema. Ahora, la prevención radica definitivamente en no mantener envases con agua limpia en los hogares, en las oficinas, en ningún sitio. Esa es la primera prevención. Lo más importante, porque ustedes están viendo las condiciones del tiempo, que un día hace sol, un día llueve, y eso es lo que favorece. Porque la cosa es también, se decía, en 2 semanas es posible que baje, pero mientras tenemos las mismas condiciones climáticas, eso puede llegar hasta febrero. Bueno. ¿Y qué hacer entonces hasta febrero? Además de eso que está diciendo Georgie. Tomar la medida de precaución, unirnos todos contra el dengue. Que cada uno matemos un mosquito. Instituciones, familias, junta de vecinos, clubes, ayuntamientos, todos unirnos y salir a la calle, a los rincones y a los patios y a los barrios a combatir el dengue. Bueno, pero el Estado, el gobierno... Son los directores de la orquesta. Exacto, deben encabezar esa campaña. Bueno. ¿Usted siente que se está accionando en la medida en que exigen las circunstancias? Quizá ellos están accionando, pero la gente no lo está percibiendo. Y por ahí es que digo que quizá la comunicación debe ser más efectiva. Uy. Bueno, ese es un clamor en todos los sectores aquí, el tema de la comunicación. Doctora, como siempre, nuestro agradecimiento permanente por ese apoyo que usted nos brinda cada vez que requerimos de sus conocimientos y de su opinión.
Bueno, don Jordi, estamos siempre a las órdenes, siempre y cuando sea para orientar. Claro. Nunca me niego porque creo que es lo que no hace falta en este país. Eso es vocación de servicio ciudadano, de dominicanidad. Muchas gracias, doctora. Doctora Margarita Santana. Dándole sentido al santiaguera tenía que ser usted. juramento hipocrático. ¿Y por qué? Bueno, ahí está. Yo no soy experto en la materia, pero ya lo había dicho. El tema de la fumigación es simple ilusión. Sí, pero parece que la fumigación no es el tema principal de la prevención, pero de que ayuda. Bueno, como dijo la doctora, mata a los mosquitos adultos, sí, pero los que están en... No está bien lo que te quiero decir, pero de que ayuda. Sí, porque aquí hay que buscar varios frentes. Me decía un doctor esta mañana. Pero mejor es lo que sugirió Rodríguez Soldevila. Ah, sí, yo lo dije a la doctora, pero no me hizo caso. Me decía el doctor Pérez esta mañana que es verdad que la fumigación no es lo fundamental, pero incide en que baje el número de afectados. Porque en lo que crece el otro, en lo que se hace adulto el otro, tú has matado a los que lo son. Entonces tiene un tiempo, un espacio a través del cual hace que disminuya la cantidad de afectados. O sea, cualquier medida, Georgie, que se tome en ese sentido para combatir el dengue es favorable. Va a ser buena. Va a ser buena, al fin y al cabo. Lo malo es no hacer nada. Pero llevándome de lo que dice la doctora, también no hacemos nada con fumigar como se hace en las calles, que pasan... Si no se hace lo otro. Si no se hace... Exacto. No, y en el interior de las casas. Por eso te digo, si no se hace lo otro, preservar, eliminar los focos de crecimiento. En mi casa no hay agua, ni limpia ni sucia. Bueno. Tú tienes agua. Sí, pero yo vivo solo. En mi casa no vive nadie. Los baños están tapados. No hay ningún sitio donde se pueda acumular agua. Cloro untado. Sí, pero no es solamente en tu casa. Sí, en el área común se descuidan. Y tú te metes en el ascensor y hay un mosquito que picó una gente con el dengue y te lo transmite, te fuñiste. Eso es muy raro. No, eso ocurra. No. Eso no es raro, ¿no? Eso es en tu casa, que tú acabas de decir que hay un patio donde hay agua. No. Fueron unos recipientes que dejaron unos pintores con agua limpia. Se volvían al otro día a trabajar, pero lo dejaron ahí. O tú puedes venir aquí al emisor, entrar aquí, caminar por aquí. Cuando tú en el parqueo, un mosquito que ha picado a una gente y te transmite el dengue. No, pero eso es tan trágico. Eso se llama... Pero es verdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Dengue por carambola. Oye, así como nunca me dio el SIDA, nunca me dio gonorrea, nunca me dio vaina, nunca me dio el dengue, la vaina, nunca me dio el COVID. O sea, yo soy un hombre completamente sano. No es eso. Lo que pasa es que la enfermedad te tiene miedo. Exactamente. Por lo que tú eres sano. Vamos a la pausa. Te van a pasar toditas juntas. Sí. Vamos a la pausa, regresamos.